Muy buenas noches para todos, compañeros presentes y docente, profesor. Pues la noche de hoy venimos a presentar el capítulo 1 de Aprender a hacer, la educación del futuro. Bien, nuestro capítulo es la educación a revisión. Antes que todo, antes de comenzar, este grupo está conformado por José David Correa Ordóñez, Daniel Yesid Giraldo y quien les habla, Juan Manuel Nieto. Bien, vamos a comenzar con lo principal, ¿no? Que sería pues que una de las visualizaciones, por no decir de la tesis, de lo que acabamos de leer, del informe que leímos, que el pasado prácticamente ejerce efectos poderosos sobre la enseñanza, en el sentido en el que pues por una parte la evolución de la enseñanza es funcionalidad y de la evolución histórica, o sea, prácticamente una gracias a la otra. Y por otra, pues que llevamos consigo numerosas huellas de periodos pasados, que sería prácticamente la evolución del ser humano, ¿no? Bien, tenemos en la siguiente diapositiva la herencia del pasado, que pues prácticamente al pensar sobre la comunicación que tenemos los seres humanos para pues lograr entendernos, entender nuestras ideas de individuo a individuo, de generación en generación, pues convirtiendo así la socialización de memorias o ideas propias prácticamente en la educación, necesidad biológica, que es prácticamente partiendo de la célula familiar, ¿sí? Es decir, pues que los antepasados de los seres humanos se centraban en sus labores vitales, ha ido adquiriendo progresivamente saber de evidencia, ha ido aprendiendo a conocer pues las manifestaciones y sus anhelos, prácticamente el conocimiento que poseemos actualmente, la educación necesidad social, que prácticamente pues es lo que ha contribuido al destino de las comunidades en todas las etapas de su evolución. Tenemos en la siguiente diapositiva en la sociedad primitiva, que pues en las sociedades primitivas la educación era múltiple, era continua, se fundaba al mismo tiempo en el carácter, las aptitudes de las competencias, la conducta, las cualidades morales del sujeto, prácticamente recibía la educación, o sea, se puede decir que se educaba al mismo por símbolos, ¿sí? Bien, tenemos lo que sería la tradición africana. Esta tradición, como otras muchas tradiciones del mundo, conservan un testimonio. ¿Cómo así? O sea, desde el estado ancestral de la educación, desde hace siglos, no quiere decir que los niños, pues, no, por no asistir a la escuela, no reciban educación como tal. Pueden, pues, llamarlo de alguna forma, o sea, existe la escuela de la vida prácticamente para ellos, ¿sí? Para la tradición africana existe la escuela de la vida, que es prácticamente por medio de experiencias, pues, sin embargo, esta ausencia de organización formal no significa que no hubiese educación, sino que tuviese menos importancia, ni que tuviese menos importancia para la sociedad. O sea, prácticamente aprendían de alguna manera u otra, ya sea por experiencia o por educación de escuela prácticamente. Tenemos el nacimiento de la escuela, que ya es la estructuración escolar de la educación, principalmente la sistematización, ya empezamos a ver expansiones progresivas del uso del lenguaje escrito, aprenden a leer, presuponía naturalmente pues, la presencia de los jóvenes reunidos alrededor de un magister como tal. Es así como pues inicialmente nacen las escuelas. Y pues para finalizar, tenemos la tradición literal. La tradición literal es la formación que tenía lugar en contacto directo con las cosas y los seres. O sea, la transmisión a través de libros del conocimiento, ¿sí? Que a partir de entonces pues iba a prevalecer como tal sobre las formas directas de transmisión, ¿sí? Y pues prácticamente esto sería mi parte. Prácticamente eso sería mi parte. Continuaría mi compañero Daniel Yesid. Bueno, primero que todo, tenemos a los maestros y alumnos. Bueno, durante miles de años, la enseñanza que los maestros le querían transmitir a los alumnos, pues era de forma ecolástica, que se centraba más en la filosofía y la teología, y pues también de forma autoritaria. Esto sucedía a imagen de sociedades con un rígido principio de autoridad. De hecho, todavía nosotros podemos ver esto en la actualidad, que pues ahorita tú sabes que el maestro es la autoridad y pues se tienen como estas líneas, ¿sí? Entonces, así es como se establece de que de la autoridad pues entre el enseñante y el enseñado y que aún pues podemos ver. Bueno, la enseñanza en ese tiempo sobre todo era por los sacerdotes de culto, por los depositarios
y por los guardianes de todo saber, que ellos sobre todo se dedicaban a transmitir dogmas de manera religiosa, ¿sí? Dogmas religiosos. Y pues a la vez querían formar a los alumnos, a los chicos, como escribas. Bueno, como escribas, ¿qué es un escriba? Un escriba es una persona que pues se dedica a copiar escritos. Bueno, los querían formar como escribas, como administradores, como médicos, como arquitectos, como astrónomos y como matemáticos. En la tradición, bueno, en la tradición asiática, el respeto a lo escrito en China alcanza su apogeo, ¿sí? Gracias al mandarinato. ¿El mandarinato qué es lo que es? El mandarinato son los burócratas de China. Bueno, esa tradición de pronto era un poco más abierta y liberal, ya que la educación se centraba sobre todo o sea, tenía como objetivo dar empleos públicos y pues enseñar también la armonía del pensamiento y de la acción. Bueno, después de esto, poco a poco se fue convirtiendo de pronto en un tipo de formalismo, a semejanza de pronto de una sociedad caduca, podríamos decir, y terminó siendo sometida a un sistema rígido, o sea, un sistema en el que solo era de exámenes y de grados. En la tradición grecorromana, bueno, ahora la tradición grecorromana, en la época clásica, tanto los griegos como los romanos enviaban a sus niños y a sus adolescentes a la escuela. Bueno, esto era sobre todo con el fin de formarles una personalidad armoniosa e intelectual. También era corporal y artística, equilibrada para de pronto lo cual se instruía en las 7 artes liberales, las cuales eran la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. En la escuela de la cristiandad. Bueno, en la Edad Media la cristiandad estableció su supremacía en gran parte del mundo, ¿sí? Sin exceptuar, obviamente, la educación. Ya sabemos que, pues, hay muchos lugares en los que sus escuelas, pues, son de forma, o sea, tienen dogmas religiosos, ¿sí? Por eso vemos muchas monjas, algunas, de hecho, eso se presenta incluso acá en Colombia. Bueno, en Europa la iglesia y la educación se hicieron una sola, ¿sí? O sea, se unieron las dos, la iglesia y la educación. Y fue otorgada única y exclusivamente, pues, en esos tiempos a los príncipes, a los mercaderes, a los clérigos y a los caballeros. Y pues esta respondía tanto a las demandas religiosas como a las feudales, ¿sí? Y bueno, como les estaba diciendo, esto todavía se presenta mucho en demasiadas instituciones que existen aún. De pronto, el dogma religioso. Educación islámica. Bueno, en muchos países el Islam pone de pronto su confianza en la capacidad del hombre para perfeccionarte mediante podríamos decir, una educación continua, o sea, desde que nace hasta que muere, o sea, aprendiendo constantemente. Bueno, el Islam ordena a todos que se instruyan ellos y pues a su vez ellos mismos instruyan a su prójimo, ¿sí? Entonces yo aprendo y pues yo le enseño a alguien más. Bueno, esta educación enseñó esencialmente lo que es las ciencias, la medicina, la filosofía, la matemática y la astronomía. Como ya sabemos, eso es lo que casi siempre se viene enseñando. Modelo medieval de la universidad. Bueno, la Edad Media vio nacer grandes establecimientos de enseñanza superior, gracias a las ciudades ricas de comerciantes y artesanos. Bueno, celosas de sus franquicias y pues de su renombre y pronto regidas por representantes de la burguesía naciente, se fue extendiendo por toda Europa y por todas las Américas, lo que era pues, modelo de educación superior, ¿sí? Y pues primeramente se dedicaban a lo que era enseñar únicamente humanidades y escolástica, que es lo que les expliqué anteriormente, que tiene que ver con la filosofía y la teología. Pero más adelante comenzaron a expandirse en distintos campos, sobre todo como lo son las ciencias de la naturaleza.
el advenimiento de los tiempos modernos. Bueno, la época posmedieval ha tenido mucha influencia sobre la humanidad. Pues fue la época que abrió de pronto extensos horizontes al conocimiento y pues dio como nuevas energías sociales y una nueva definición del humanismo. Bueno, en esta época, con la aparición de la imprenta, se produjo una mutación capital de datos objetivos pues, a favor de la acción educativa. Y la revolución industrial, podríamos decir que a partir de aquí, bueno, a partir de acá hay cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Ya que pues a pesar de que la industria creció, también ya podíamos ver de pronto en la inclusión podríamos ver falencias, ¿sí? Ya que solamente los más privilegiados podían acceder de pronto a la educación. La exportación de modelos. Bueno, aunque en la actualidad ha surgido pues nuevos métodos de enseñanza, aún así es evidente que el paso del tiempo ha dejado grandes marcas. Bueno, la evidencia de esto, digamos, en el sistema educativo colonial, está en este sistema educativo colonial, ya que este difundió intactas las formas de enseñanza europeas con gran mayoría del mundo, ¿sí? Bueno, profe, buenas noches. Ahora continuando con la exposición, tenemos las puertas del tiempo presente, que nos dicen que debido a las revoluciones industriales, a las revoluciones científicas y tecnológicas, se empezaron a evidenciar cambios drásticos en la forma que vivían las personas, tanto económica y socialmente. Luego tenemos los puntos de referencia actuales, que nos decía que después de la Segunda Guerra Mundial se le dio mayor importancia por así decirlo, a la rama de la educación. Pasó a ser de mayor gasto que incluso de los gastos militares, o sea que se volvió algo muy importante. Con el paso del tiempo también evidenciamos 3 fenómenos nuevos, que fueron: la educación precede, que fue que por primera vez la educación precedió sobre el nivel de desarrollo económico, se le dieron más importancia a la educación que incluso al desarrollo económico. Luego tuvimos la educación prevé, que también dice que utiliza la educación para preparar a personas para sociedades que aún no existían, ¿sí? Los hacía prepararse para, por así decirlo, las generaciones a futuro, ¿sí? Y luego decía que la sociedad rechaza los productos de la educación. Y ahí es cuando aparece una contradicción entre los productos que da la educación y las necesidades sociales, ¿sí? En la forma en la que se enseñaba a la forma que la gente necesitaba con respecto a su contexto de su tiempo, ¿sí? Y esto se ve debido a que a la educación siempre le va a costar adaptarse a las exigencias de las sociedades en expansión. Luego tenemos las tendencias comunes. Entonces, aquí aparece otro fenómeno, el que nos dice que en nuestra época las estructuras de la educación presentan un cierto número de tendencias y características. Y entre dichas tendencias, la más común es la de la elección de los modelos educativos, los cuales suelen ser de selección restrictiva o de puerta abierta, y siendo utilizada la de puerta abierta, es la más utilizada. Bueno, en segundo lugar también tenemos la adopción de los modelos tecnocráticos, orientados esencialmente hacia la formación de la mano de obra, la cualificación profesional y la promoción científica y tecnológica también. Esto en el plano de las estructuras también se evidencian unas cuantas tendencias, las cuales eran se evidenció la débil extensión de la educación preescolar, se aumentó la duración del ciclo escolar, también tuvimos que las bases de la educación primaria se disminuyó la edad mínima de escolarización inicial para los niños, ¿sí? O sea, ya era más, no se necesitaba estar tan grande como para poder ingresar a la escuela. En la mayoría de los casos también las reformas conducían hacia la fusión de la enseñanza primaria con la secundaria, ¿sí? Y también se empieza a evidenciar un aumento en los efectivos escolares, o sea, los niños empiezan a ir más a la escuela. Y a todo esto también se añade que una de las tendencias era también por así decirlo, extender
el alcance de la educación, no solo escolarmente, sino también para los adultos, ¿sí? Para alfabetizar a los adultos, que todavía, digamos, en esos tiempos no todos los adultos habían tenido acceso a la educación desde jóvenes. Entonces, luego tenemos las reformas educacionales, que la primera y la más central de la que vamos a hablar consistía en las reformas estructurales, en reformar las estructuras educativas que ya estaban presentes en esos tiempos y modernizar las estrategias pedagógicas para que ya no sean, ya sea que vayan o no paralelas a las transformaciones económicas, o sea que ahora ya no van a depender de, por así decirlo, la economía, de lo que se haga dependiendo del contexto, ¿sí? También tenemos las transformaciones estructurales, que nos había dicho que se había recientemente percibido que en los países con revoluciones políticas y sociales había traído acontecimientos como las transformaciones estructurales profundas en el ámbito educativo, ¿sí? Como la base del reclutamiento, el acceso a los diferentes niveles educativos o la revisión de los contenidos educativos también. Y para terminar tenemos lo que es la crítica radical, que esto fue una corriente que apareció, que fue la que sugería la desinstitucionalización de la educación y la desescolarización de la sociedad. Esta fue una tesis que se presentó, pero que no realmente jamás se experimentó en un sitio hasta la fecha, ¿sí? Y solamente existen especulaciones con respecto a su funcionalidad. Y luego tenemos la contestación, que nos decía que existía una corriente que impone una mayor importancia hacia la educación en las preocupaciones de los políticos, los educadores, los investigadores y pensadores, así como los estudiantes mismos. Otra cosa que nos mencionaba es que, en contrario a eso, se evidenciaba, por ejemplo, la falta de, por así decirlo, de desempeño por parte de los estudiantes. También nos lo mencionaban, que esa es una muy clara evidencia, que es una estadística que nunca miente, que en toda nación siempre habrá falta de desempeño escolar, de deserción escolar, entre otras cosas. Entonces esa sería nuestra exposición por esta noche, así que muchas gracias, profe.